Iglesia Siete Pilares. Presentación video. Serie Restauración al final de los tiempos, lección 5. El tabernáculo de David, aquella cosa. Presentada por el pastor Paul Hansen. Es muy bueno no estar perdido. Uno de los sentimientos más terribles en lo natural y espiritual es estar perdido. Yo me he perdido antes en ciudades, en otros países, donde nada es familiar, los edificios no son familiares, las calles, los nombres de las calles, todo era desconocido. En un momento como ese, es cuando usted necesita un guía. Y gracias a Dios que tenemos un guía. El Señor Jesucristo nos dio al Espíritu Santo para guiarnos a toda verdad. Y Él no se va a ir de nosotros como algunos dicen. Él se está moviendo en la tierra y se va a seguir moviendo en la tierra hasta que Jesús venga y nos lleve a casa. Para entender más acerca del tabernáculo de David, tenemos que entender más acerca de David mismo. Dios no dio instrucciones específicas de este tabernáculo de David. No le dijo a David cómo lo hiciera. Esto salió del corazón de David, del deseo y el hambre de David, de su hambre por la presencia de Dios, porque él deseaba habitar en la presencia de Dios. Hemos escuchado esto muchas veces, pero para aquellos que no conocen el tema, déjenme dar un repaso. El arca del pacto, en los tiempos de Elí, el sacerdote, el tabernáculo estaba en un lugar llamado Siloé. Elí era un sacerdote retrógrada. Sus hijos eran unos retrógradas. Toda la nación estaba en muy mala condición. Y venían los filisteos como siempre venían. Siempre vienen los filisteos. La carne siempre le va a atacar, no importando si usted está en buenos términos con Dios o en malos términos con Dios. Los filisteos siempre van a estar ahí atacando. Pero su victoria va a depender de su proximidad con Dios. Su victoria va a depender de qué tan cerca esté usted de Dios. El pueblo de Israel estaba alejado de Dios y se les ocurrió esta gran idea. Vamos al lugar santísimo, vamos a llevarnos el arca del pacto, el lugar santísimo, porque así Dios nos va a dar la victoria si tenemos el arca con nosotros. Fueron a la guerra, los filisteos se robaron el arca, se le llevaron al templo de su dios Dagón. El dios Dagón se le rompieron las manos, la cabeza, hicieron muchas cosas malas y después le enviaron a Israel. Y los israelitas destaparon el arca porque creyeron que podían gobernar la cabeza de Dios. Pero deje que Dios sea Dios. Él está mucho más allá de nuestro entendimiento. Sus pensamientos son inescrutables. Pero ellos decían, vamos a ver la mente de Dios, vamos a entender cómo funciona la mente de Dios. Usted no tiene que entender la mente de Dios. Todo lo que tenemos que hacer es creer. Dios nos pide creer. No necesitamos entender. Porque el que viene a Dios, crea que le hay. Y debe creer que Él es un galardonador de aquellos que le buscan. Creo que 50,000 personas murieron porque tocaron el arca de Dios, la destaparon, miraron adentro y dijeron, vamos a quitar esto de aquí, no queremos la presencia de Dios. Miren lo que la presencia de Dios nos ha hecho. Pero ellos nunca consideraron lo que ellos le habían hecho la presencia de Dios. Ellos nunca se arrepintieron. No dijeron, ups, nosotros hicimos el error. Ups, la condición de muerte en la que estamos es por mi culpa, por nuestra culpa. No, para nada dijeron esto.
Dijeron, vamos a quitar esto de aquí, que se lo lleven de aquí. No sabemos cómo manejarlo, que se la lleven. Y se la llevaron a Kiriat Jearim, a la casa de un levita llamado Abinadab. Y ahí el arca permaneció por muchos años y muchos años. De hecho, vamos a olvidarnos de Primera de Crónicas, pero vamos mejor a Primera de Samuel. Ese fue un repaso. ¿Ya ven qué rápido puedo repasar? Alguien diga amén. Primera de Samuel 7. 1. Y vinieron los de Kiriat Jearim y llevaron el arca de Jehová y metiéronla en la casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar. Este no era Eleazar de los tiempos antiguos, este era Eliezer, el hijo de Abinadab, para que guardase el arca de Jehová. La palabra guardase es la misma palabra que en la historia del huerto de Edén, cuando Dios le mandó a Adán que guardara el huerto. Quiere decir rodear con espinas protectoras. Nuestro problema es que no ponemos este cerco de espinas y no protegemos la presencia de Dios. Dejamos que la presencia de Dios se aleje de nosotros tan fácilmente. Somos tan culpables como Adán masculino y femenino. Fallamos en ser un guarda del huerto, un guarda de la presencia de Dios. Eliezer fue un guarda. Quiere decir guardar, proteger, atender. Quiere decir poner atención a sí mismo. Quiere decir ser un atalaya. Significa celebrar. Eliezer, mientras guardaba y cuidaba el arca y la presencia de Dios, él estaba celebrando, adorando, alabando, levantando el nombre, glorificando la presencia de Dios. Versículo 2. Y aconteció que desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel se lamentaba en pos de Jehová. En otras palabras, en el momento en que Samuel escribió esto, el arca ya había estado en la casa de Abinadab por 20 años. No hay ningún récord de que alguien haya tratado de llevar el arca de regreso al lugar santísimo. Nadie trató de traer el arca al lugar que Dios había designado y diseñado para el arca. Elí nunca lo trajo, ni siquiera Samuel, el profeta, uno de los más grandes jueces de Israel. Ni siquiera él levantó un dedo para sacar el arca de la casa de Abinadab, la gloria, la presencia de Dios, y llevarla de regreso a la casa de Dios que estaba en Gabaón. Aquí estaban sin la presencia de Dios. Y dice aquí que toda la casa de Israel se lamentaba por el Señor. Venían al tabernáculo con sus ofrendas, con sus sacrificios, con sus ovejas. Celebraban las fiestas anuales, las 7 fiestas de Israel. Ya habían pasado como 114 fiestas sin la presencia de Dios. ¿Se imaginan cómo es eso? ¿Cómo es ir a la casa de Dios sin que esté ahí la presencia de Dios? ¿Cómo es tratar de generar una ofrenda sin la presencia de Dios? Qué difícil es levantar las manos y hacer que algo suceda sin la presencia de Dios. Y así es como estaba
el pueblo, y el pueblo se lamentaba. Se lamentaban porque su presencia no estaba en su casa, no estaba en Gabaón. Y todo continuó. Los sacrificios, el lavamiento de las manos, el fuego, el incienso, la luz del candelero, la mesa de los panes, todo. Pero en el lugar santísimo, donde debía estar la gloria Shekinah, estaba un vacío. Miro alrededor y veo ahora la condición de mucha gente del pueblo de Dios. Hacen las cosas correctas, van a la iglesia, ayunan, pagan sus diezmos, van a la iglesia, hacen todo. Pero en el lugar santísimo hay un vacío. Las vidas están vacías de la presencia de Dios. La presencia que Dios le dio a su gente, todo el propósito de la creación era para que Él pudiera habitar en medio de su gente. La única razón por la que Dios le trajo a Él mismo es para habitar en usted, para que Él sea su Dios, y Él dice para que ellos sean mi pueblo. Este es el hambre y el deseo, la sed de Dios. Pero ellos se lamentaban, lloraban, diciendo, ¿dónde está? Sabemos que el arca está allá en la casa de Abinadab. Y nadie sabía qué hacer, nadie la tocaba, nadie se preocupó de buscar en la Torá, en las Escrituras, y buscar y entender cómo traer de regreso la presencia de Dios. ¿Cómo traemos de regreso la presencia de Dios a su casa? ¿Qué se supone que debemos hacer? Nadie se preocupó de investigar. Samuel les dijo que regresaran al Señor de todo corazón y entregaran sus ídolos. Les dijo, ustedes son una nación retrógrada. Hubo una limpieza en la nación en el tiempo de Samuel, pero el arca permaneció en la casa de Abinadab. Y un poco tiempo después de que esto fue escrito, esto es lo que sucedió. Vamos al capítulo 8, versículo 5. Ahora la gente le está hablando a Samuel. Poco tiempo después de que se habían estado lamentando de Dios, preguntándose cómo vamos a continuar todas estas formalidades. Cuando su caminar con Dios se convierte en una formalidad vacía y fría, en un ritual seco. Y yo lo entiendo, yo vivía así. Me aseguraba de que yo orara tantas horas al día. ¿Qué quiere decir? ¿Que estoy en contra de la oración? Absolutamente no. Pero ahora ya no voy dirigido por un reloj. Ahora voy dirigido por el Espíritu de Dios. Ahora voy dirigido por la guianza. He aprendido a no despertar el amor del amado hasta que Él lo desee. No podemos ir a la hora que escogemos, cuando nosotros queremos, y despertar a Dios. Nosotros no mandamos a Dios. Por eso el cuarto de oración está vacío. Él no está ahí. Él debe despertarle a usted, no usted a Él. No despertéis a mi amado hasta que Él desee. Cuando Él esté listo para levantarse, Él nos va a levantar. Ahora, esto no es un ritual para mí, no es una tradición muerta. Ahora hay un aliento del Espíritu de Dios dando vida. La nación de Israel estaba nada más llevando a cabo todos estos ritos, día tras día, año tras año, por 20 años, y se cansaron y se lamentaban de que la gloria del tabernáculo que les dio un día esperanza y vida ya no estaba ahí.
Qué cuadro tan increíble de dónde estamos hoy nosotros. Y miren lo que dice el versículo 5. He aquí tú has envejecido y tus hijos no van por tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como todas las gentes. Ya que no tenemos la presencia de Dios, queremos la ayuda de la carne. Ya que no tenemos la presencia de Dios, ¿por qué no nos volvemos como todos los demás? Podría decir unas cuantas cosas de esto. Ya que no tenemos la presencia de Dios, ¿por qué no hacemos como las demás naciones? Ellos tienen rey. ¿Por qué no podemos nosotros tener rey? Ya que no tenemos la presencia de Dios, ¿por qué no podemos hacer las tradiciones que todos los demás hacen? Y entonces todos seríamos iguales. Tendríamos un rey que nos gobierne, un juez que nos juzgue, ya que no tenemos la presencia de Dios. ¿Qué dice el versículo 6? Y descontentó a Samuel esta palabra que dijeron, danos rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y Jehová dijo a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. No te han rechazado a ti como el juez o el profeta de Israel. No te están rechazando a ti tu posición. No están rechazando quién eres tú. La nación de Israel amaba a Samuel. Dios le dijo, esto no se trata de ti. Me están rechazando a mí. No han invitado a que mi presencia regrese a mi casa. No han tomado la decisión de traer el arca y meterla al lugar santísimo de donde la sacaron hace más de 20 años. No han hecho ningún esfuerzo de ponerme como rey y gobernante de esta nación. Me han rechazado a mí de ser rey sobre ellos. Así que dales el rey que piden. Dales su deseo. Y lo chistoso, bueno, no es tan chistoso, es que el nombre Saúl esto representa la mano de la carne. Va a llevarse a tus hijos, va a llevarte a la guerra, va a llevarse a tus viñas. Samuel les dio una lista de avisos de lo que les iba a pasar. Y ellos dijeron, no importa, lo queremos ser como las demás naciones. Queremos comportarnos como los demás. Yo no quiero comportarme como los demás. Yo no quiero ser como el mundo. Yo no quiero ser conforme al mundo religioso. Yo he hecho eso antes, no lo quiero hacer más. Vamos a caminar, aunque sea en un camino solitario y polvoso. Prefiero tener eso y seguir teniendo a mi Señor como mi Rey. Thank you, Jesus. We don't care that he's going to do all these things. We don't care the death it's going to bring. Decía, no nos importa que va a hacer todo esto, no nos importa que nos va a traer muerte, que nos va a llevar a la guerra, que va a tomarse a nuestros hijos y a nuestras hijas. No nos importa todas las cosas que Samuel les advirtió que Saúl les iba a hacer. Y ellos dijeron, de todos modos lo queremos. La palabra Saúl en hebreo es Shaul. Shaul significa en hebreo deseo. Deseo. Es la misma palabra que cuando David dijo, una cosa he deseado de Jehová. La misma palabra. David deseó al Señor y lo logró. La nación deseó un rey y obtuvieron su deseo. Y Saúl los llevó a batallas y a matanzas por 40 años.
El arca estuvo ahí por 20 años en la casa de Abinadab antes de que Saúl fuera rey. Entonces viene Saúl después de esto, se corona como rey, por 40 años reina sobre Israel y el arca seguía en la casa de Abinadab. Entonces ya van 60 años. Y luego viene David y empieza a reinar y no trajo el arca inmediatamente, sino algunos años después. Así que el arca estuvo en la casa de Abinadab entre 50 y 70 años, lejos de la presencia de la gente, hasta que llegó David. Hasta que vino David. Yo sé como quién quiero ser. Yo quiero ser como David. ¿Están conmigo? Vamos a Hechos 13 y vamos a entender algunas cosas acerca de David. Usted no puede entender el tabernáculo de David hasta que usted entiende quién es David. Dios no le dijo a David, no hay ninguna instrucción en la Biblia para David de cómo hacer esta tienda. No existe. Si lo encuentra, muéstramelo. No está en la ley. La ley decía que el arca debía estar en el lugar santísimo. La ley decía que el arca debía estar cubierta. Y había muchas cosas que la ley decía. Y David hizo lo opuesto a lo que la ley decía, para traer la presencia de Dios de regreso. David es tipo y figura del nuevo pacto. En el tabernáculo de David no había paredes, no había velos, no había atrio, no había lugar santo, no había lugar santísimo. Todo el lugar era el lugar santísimo. Mi hijo Andrew me está dibujando. Yo he estado tratando de encontrar libros en la internet. He tratado de encontrar la impresión de alguien acerca del tabernáculo de David y no existe. He buscado y buscado y buscado y a nadie se le ha ocurrido dibujar el tabernáculo de David. Y yo dije, bueno, pues yo lo voy a hacer. Y le digo a mi hijo, veo al monte Sión y veo esta tienda blanca gigantesca. Debía haber sido gigantesca porque David hizo 4,000 instrumentos y 4,000 músicos y 288 cantores y 4,000 porteros y escribas que iban escribiendo los salmos conforme se iban cantando. No tenían grabadoras y videos como hoy, pero tenían escribas. Y se sentaban y escribían las melodías hermosas que salían de David y que salían de los cantores. Todo era espontáneo en la presencia de Dios en este lugar. 4,000 instrumentos, 288 cantores, 4,000 porteros que adoraban al Señor 24 horas al día, 365 días del año. Ahí en la presencia del arca de Dios, sin velo, sin cobertura. Lo único que estaba frente a ellos era la gloria Shekinah. La presencia, la gloria, el poder, el gozo, la vida de Dios. Y su presencia. En su presencia hay plenitud de gozo. Como iban rotando a los cantores y a los instrumentistas, había gente entrando y saliendo 24 horas al día. Estoy tan emocionado. ¿Se dan cuenta? Cualquier enemigo o cualquier persona, amigo o enemigo que se acercaba a Sión, escuchaban las canciones, la música, los cantos. Aleluya, aleluya. Adoradle, adoradle. Se podía escuchar la música por kilómetros porque la presencia de Dios estaba ahí. La presencia de Dios debe ser adorada, debe ser alabado, Él debe ser levantado.
this y las environment, alabanzas this crean habitation esta for God. habitación And para only el David Señor. knew that secret. Y David conocía este secreto de que Dios habita. Él habita, Shakán, in the praises of his people. en la presencia So de if su you want pueblo. great presence, we must Si have usted great quiere gran praise. presencia, debe dar If you gran want alabanza. great presence, Si we quiere must have grande great presencia, debe worship. If you ofrecer want grande great adoración. presence of God, there's gotta Si be quiere an la presencia atmosphere. de There's Dios, got to debe haber be una a atmósfera. building made, not this tent, Debe haber praise God, but a un lugar, spiritual building, un a edificio spiritual espiritual, sacrifice. con sacrificios espirituales ofrecidos al Señor, para hacer un lugar donde pueda habitar su presencia. ¿Me están entendiendo? Sí, voy a seguir predicando. David se hace rey, entonces por algún tiempo es rey y dice, bueno, aquí esto no está bien. Yo me estoy haciendo una casa en Jerusalén y el Señor no tiene casa. Me estoy construyendo un palacio, pero ¿qué hay de la casa de Dios? Está allá en un cerro y el arca está en la casa de ese levita Abinadab y la gente no tiene comunicación con el arca. Hay un sacerdote, Eliezer, el arca está encerrada y la casa de Abinadab está siendo bendecida mientras el resto del pueblo está, alguien tenía la presencia. Siempre hay alguien que tiene la presencia de Dios. Alguien tiene que ser un portero. Alguien tiene que ser un protector de la gloria y de la presencia de Dios. Alguien tiene que hacerlo. Eliezer puso esas espinas alrededor del arca. No se atrevan a venir, no se atrevan a meterse al arca o yo les voy a espinar a ustedes. Y viene David. Ya han pasado 60 años. Y el arca sigue en la casa de Abinadab. Imagínense, yo tengo 55 años. Eso es más de toda mi vida. Y el arca de Dios no había estado en su lugar todos esos años. La presencia se había ido de su lugar. Había sido sacada por gente tonta que abusaron y usaron mal el poder y la presencia y la gloria y la soberanía de Dios. David dijo, esto no está bien. Necesitamos hacer algo. Necesitamos encontrar un lugar donde la presencia de Dios pueda habitar entre su gente. Miró a Gabaón. Gabaón estaba allá en los lugares altos. Los lugares altos estaban conectados con la idolatría. Y ellos pusieron el tabernáculo en los lugares altos para que cuando la gente fuera a sus dioses, a sus ídolos, por lo menos se acercaran al tabernáculo. Vamos a poner el tabernáculo en un lugar conveniente. Y David dijo, no lo voy a llevar allá. No voy a llevar el arca allá. No voy a llevar la presencia de Dios a ese lugar. No voy a poner la presencia de Dios en esas formas, en esa muerte, en esas formas idólatras. Estamos ahora en Hechos 13. 22. Aquí está hablando el Señor, hablando de Saúl. Y quitado aquel, levantóles por rey a David, al que dio también testimonio. Este es el testimonio de Dios. Este no es la nación, el testimonio de la nación, ni el testimonio de David. Es el testimonio de Dios.
¿Cuál es el testimonio de Dios acerca de If usted? God was to stand in court Si today Dios se and fuera a testify parar a concerning testificar en you, la corte what would the testimony acerca be? de usted, ¿cuál sería el testimonio? God gave testimony. Dios dio And he testimonio said, I have found y dijo, he hallado David, a David, the son of Jesse, hijo de a Jesé, man after my own heart, varón who conforme shall a mi corazón, fulfill all my el cual hará todo lo que yo quiero o toda mi voluntad. I love to research. A mí me encanta Studying investigar. has to do with research. Estudiar tiene que ver con investigar. Usted busca, pregunta, investiga, tiene una revelación. Someone else has had the same revelation. Y me gusta saber si alguien más ha visto, ha tenido la misma revelación. Me encantan los diccionarios, los comentarios, y empiezo a buscar, a investigar. ¿Qué dice la gente del mundo hoy acerca de David? ¿Por qué dice la Biblia que él era un hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Qué le hizo un hombre conforme al corazón de Jehová? ¿Qué hizo él para que Dios diera este testimonio acerca de David? Él ni siquiera era heredero del trono. Era el más pequeño en la casa de su padre, el más joven, el más insignificante. Él no había sido un guerrero como sus hermanos que pelearon por Saúl. David no era guerrero. David nunca había ido a la batalla. David no tenía nada para que pudiera ser rey, excepto una cosa. Era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Qué lo hizo un hombre conforme al corazón de Jehová? Así que investigué. Uno dijo, estos son los 10 atributos de David que lo convirtió con un hombre conforme al corazón de Jehová. Y todos esos atributos fueron cosas que sucedieron después de que Dios dijo esto. Dios testificó esto de David el día que le dijo a Samuel, este es. Otro dijo, los 7 atributos que hicieron a David un hombre conforme al corazón de Jehová. Todos estos atributos fueron después de que él había sido rey. ¿Qué fue lo que hizo que Dios dijera esto de David antes de que fuera rey? Alguien grite. ¿Qué fue aquella cosa que hizo que Dios dijera de este pastorcito metido allá en un cerro tocando su arpa? ¿Qué fue aquello? Él no había cometido el pecado con Betsabé para que dijeran es que se arrepintió tanto que conmovió el corazón. Alguien dijo, era un hombre noble. Esto fue mucho después. Y otro dijo, las 3 cosas principales que hicieron a alguien, que hicieron a David, un hombre conforme al corazón de Jehová, eran estas. Pero esto fue lo que dijo Dios acerca de David desde el mero principio. La razón por la que Dios escogió a David por rey es porque él ya era un hombre conforme al corazón de Jehová. La razón por la que lo sacó de allá de las ovejas tocando su arpa es porque ahí ya era un hombre conforme al corazón de Jehová. ¿Qué era? No eran 10 cosas, no eran 7 cosas, ni siquiera 3. Era solo una cosa. Vamos al Salmo 27. Estoy tan emocionado. ¿Alguien más está emocionado? Salmo 27. Precious Jesus. Thank you, Lord. And I want to read Y quiero leer in verse el versículo 4. It starts off and it says 10 things. Dice aquí 10 cosas. Say it. A ver, ¿cómo dice? Say it. ¿Cuántos dice? Uno. 1. One thing. Una cosa. Not 10. No 10. Not 7. No 7. Not 3. No There 3. was one thing
Había una cosa que hizo a David, un hombre conforme al corazón de Jehová. Una cosa he demandado a Jehová. Tiempo pasado. Una cosa he deseado de Jehová. No es algo que sucedió apenas hoy. No lo estoy diciendo porque estoy aquí en la presencia de Dios. Estoy diciendo que esto lo tuve en mí desde hace mucho, mucho tiempo. Cuando estaba en el monte con mis ovejas, había una sola cosa que deseaba de Jehová. Cuando estaba en mis propias crisis en la vida, hubo una sola cosa que deseé de Jehová. Cuando tengo problemas con mi familia, cuando estoy atravesando pruebas, una cosa he deseado de Jehová. Una cosa he deseado. Shaul, mismo nombre Saúl, deseado. Pero él no deseó lo mismo que Saúl. Una cosa he deseado de Jehová. Esta buscaré. Buscaré significa buscar en adoración y oración. Es la palabra bokaf. Buscar en adoración y oración. Nuestro problema es que no adoramos lo suficiente. No adoramos lo suficiente. Me he parado en iglesias alrededor del mundo por años y años. Y hay gente que hace esto, pero no hay adoración. Corta la música y ¿qué se oye? Se oye hasta cuando se cae un alfiler. No hay adoración, no hay nada que salga del centro de la gente. El rey David dijo, una cosa he demandado, una cosa he deseado, una cosa, de una cosa tengo hambre. Significa rogar, pedir, desear, solicitar, pedir. Una cosa, solo una cosa he deseado de Jehová, y esta buscaré en adoración, buscaré en oración. Que esté yo en la casa de Jehová, que habite yo en su presencia, en la casa de Jehová, todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura de Jehová y para inquirir en su templo. Este es el hombre conforme al corazón de Jehová. ¿A qué les recuerda estas palabras? Una cosa. ¿Qué le dijo Jesús a Marta? Una cosa tengo contra ti. Sí, eso es en lo negativo. Permanezcamos en lo positivo. Chris, has estado lejos mucho tiempo. María estaba sentada a los pies de Jesús y Marta iba corriendo, ocupada, ministerio. Y Jesús nada más mirándola. Y María estaba ahí viéndolo. Y Marta le dijo, Jesús, no, dile por favor que vaya y limpie el baño. Tal vez va a haber un tiempo en su servicio que Dios le va a pedir que limpie los baños. Así empecé yo. Yo era el lavabaños. Y gracias a Dios por mis días de lavabaños. Pero aquí estaba María, y Jesús mira a Marta y le dice, Marta, María ha encontrado aquella cosa, ha encontrado el secreto de habitar en mi presencia, de permanecer en mi presencia. Y para ir al lugar, a lo negativo de Chris, cuando ese joven rico vino a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer? Llegó a sus pies de Jesús, usted conoce la historia. Y le dice a Jesús, ¿qué debo hacer para heredar esta vida? Y Jesús le dice, ¿tú conoces la ley? Sí, ya he hecho toda la ley, pero todavía no lo tengo. Me falta algo.
Ya he hecho la ley toda mi vida. Me falta algo. Y Jesús le dice, quítate de todo, deshazte de todo lo que perteneces, quítate las cargas, ponte una cruz y sígueme. Esta es la cosa que te falta. Hay una cosa que le va a acercar, pero solo se necesita una cosa para alejarle de la presencia de Dios. Una cosa le va a acercar a la presencia, pero solo una cosa se necesita para que usted se aleje. Y el hombre se fue triste, pesado, deprimido. ¿Darlo todo? ¿Renunciar a todo por tu presencia? No. Gusto en conocerte, pero nos vemos luego. One thing have I desired of the Lord. Thank you, Lord. Go to Psalm 132. Vamos al Salmo 132. Had such a capacity. David tenía una gran capacidad para Dios. Una capacidad por la presencia de Dios. No importa las experiencias, las cosas que atravesó David. David siempre estaba sediento, hambriento de la presencia de Dios. Él nunca le importó las posesiones, nunca le importó el trono. Cuando la gente vino a quitarle el trono, él se alejó. Dijo, ¿lo quieren? Ahí está. Tómenlo. Dios me lo dio. Y si Él no lo puede conservar para mí, entonces no lo quiero. Pero Dios lo conservó hasta el día que Él murió. Usted no tiene que pelear por su posición. No es necesario pelear por algo que Dios le ha dado. No es necesario pelear por su posición. Si Dios se la dio, Dios se la va a preservar. David nunca peleó el trono, nunca peleó el poder. Dios lo hizo por él. Dios lo hizo permanecer en ese lugar. Vamos al Salmo 132, 1. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción. David enfrentó muchas guerras. Su vida estaba llena de sangre para defender la nación de Israel. Acuérdate, oh Jehová, de David y de toda su aflicción, que juró él a Jehová y prometió al fuerte de Jacob. Aquí está David haciendo un voto al fuerte de Jacob. No entraré en la morada de mi casa. En otras palabras, no voy a ir a mi propia habitación, a mi propio palacio, a mi lugar de descanso. No voy a entrar a mi morada, ni subiré sobre el lecho de mi estrado. No daré sueño a mis ojos, ni a mis párpados adormecimiento, hasta que haya lugar para Jehová, moradas para el fuerte de Jacob. Diga amén. Esto fue después de que David se hizo rey. Dijo, he tomado Jerusalén, he conquistado Sión, me estoy construyendo una casa, pero algo está mal aquí. ¿Qué hay del Señor? ¿Qué tal una casa para mi Dios? Una casa para su presencia. Muchas veces tomamos nuestras cosas para nosotros mismos y la presencia de Dios sigue allá, en un monte. Pero David dijo, no voy a descansar hasta que haga una habitación para su presencia. Él sabía que el tabernáculo estaba en Gabaón. Pero no se iba a llevar el arca a Gabaón. Y yo no voy a regresar a Gabaón. No voy a regresar a las formas muertas.
No voy a regresar al lugar donde la gloria y la presencia de Dios fue abusada. Yo voy a construir un lugar para Dios, una habitación para Dios en mi vida, una habitación de alabanza, una habitación de adoración, una habitación de honor y reverencia y de levantar su nombre. No me importa lo que me cueste, yo quiero aquello. Grite. Praise His holy name. This was the vow. He vowed. Este fue el voto, la promesa. Remember the promise. Señor, acuérdate del voto, acuérdate de la promesa que te hice, que no voy a descansar. Este fue su mandato en vida. Ni siquiera fue conquistar las naciones alrededor, ni ser un gran rey, ni ser exitoso, ni ser rico, ni grande. Nada de eso. Eso no fue su mandato. Mi voto es hacer un lugar para ti, para hacer una casa para ti, hacer una casa para mi Señor, hacer una habitación donde habite su presencia, un lugar limpio, santificado, un lugar donde haya reverencia, un lugar donde hay santidad, un lugar digno de la santidad de Jehová, un lugar donde yo sé que la gente va a caminar y donde Dios va a venir a habitar con su gloria Shekinah. La palabra Shekinah quiere decir retirarse a descansar. Que Dios va a venir con su presencia en la vida personal de usted. Andar en esta jornada y decir, Señor, soy tan culpable de abusarte, de abusar tu palabra, de abusar de tu autoridad, de abusar de tu trono y sacarlo de su lugar y usarlo para mi propio beneficio, para mi propia ganancia, para hacerme algo a mí mismo. Soy culpable de abusar esto, de estar allá en el monte y distanciarme de ti, pero hoy hago un voto de que de aquí en adelante mi vida va a ser para hacerte una habitación, construirte un lugar donde tú vas a venir y habitar con tu Shekinah. Thank you, Jesus. Praise the name of the Lord. Thank you, Jesus. Go to Psalm chapter 42. Vamos al Salmo 42. Estamos hablando de David, nada más. Estamos tratando de entender el corazón de David y por qué Dios permitió que David construyera esa tienda y que pusiera el arca en un lugar que Dios nunca diseñó. Dios nunca diseñó el tabernáculo de David. Dios no dio instrucciones para ese tabernáculo. Dios dijo, a ver, David, enséñame lo que quieres hacer para mí. Tráeme tu ofrenda de voluntad libre. ¿Qué vas a hacer para mi presencia? Sí, te estás yendo, te estás alejando de las formas muertas de la ley, pero ahora muéstrame qué vas a hacer para mí. Y David dijo, pues para empezar voy a hacer instrumentos. Hizo 4,000, diseñó 4,000 instrumentos. Imagínense lo que era eso. Inspiración para 4,000 instrumentos. Y tuvo este tabernáculo gigante donde cabían todos los adoradores y el arca de Dios. Y Dios estuvo tan agradado de esto. Cuando David fue a la casa de Abinadab la segunda vez y la puso sobre
los hombros de los levitas, como decía la ley, y cada 6 pasos hacían una ofrenda. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y ofrenda. El número 6 es el número del hombre caído. David iba diciendo a cada paso: no soy nada, estoy caído, pero necesito tu presencia. 6 pasos y una ofrenda. 6 pasos y una ofrenda. Y quedó un camino desde la casa de Abinadab hasta el monte Sión, una avenida de sangre. Usted no puede hacer esto por usted mismo. Tiene que haber santificación, tiene que haber pureza, tiene que haber manos limpias, tiene que haber un reconocimiento de su naturaleza caída y de su mal carácter. Soy malo, soy pecador, estoy perdido, estoy en la miseria, pero puedo hacer esto a través de tu sangre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, todo lo puedo hacer esto a través de tu poder. Bendito el Señor. Pensar que podemos crear algo por nosotros mismos es una tontería, una insensatez. Necesitamos las obras redentivas para lograr algo para el Señor Dios Todopoderoso. Así es que cada 6 pasos, dice la historia, que entre 3,500 a 5,000 sacrificios se hicieron ese día. La palabra Abinadab significa padre de la voluntad libre. Esa es otra lección muy grande. Padre de voluntad libre. Era el padre de la voluntad libre. Él deseaba de su voluntad guardar la voluntad de Dios. Él no iba diciendo: tengo que hacer esto para guardar la voluntad de Dios. No, él dijo: tráiganla a mi casa. Estoy deseoso, estoy dispuesto a recibirla. Padre de voluntad libre. Y cuando la trajeron a través de toda esta calle de sangre, llegó a Sión, entró el arca al tabernáculo de David y se hizo un sacrificio final, y nunca más hubo sacrificios ante el arca. La obra fue terminada. Ahí fue consumada. No estoy diciendo que debemos llegar a un lugar donde ya no vamos a hacer sacrificios. Nosotros mismos somos un sacrificio vivo. Pero esto representa un trabajo, una obra completa. Aceptar que Jesús ya ha hecho por mí lo que dijo que va a hacer. Yo no lo tengo que hacer. Yo no tengo que hacer que las cosas sucedan. Él ya lo hizo. Y después de ese periodo, David fue rey por 40 años. Saúl 40 años, David 40 años y Salomón 40 años. Los 3. Eso es un gran misterio. David fue rey por 40 años. Y durante 40 años el arca permaneció en esa tienda. Nunca se la llevaron, nunca se movió. Se quedó ahí, en medio del pueblo de Dios. La Shekinah y la gloria Kabod, la gloria, la presencia, siempre estuvo ahí. ¿Se imaginan entrar a las alas sin ningún velo? El siguiente estudio les voy a enseñar acerca del secreto de su presencia. Porque David dijo que para que me escondas en lo secreto de tu presencia. ¿Cuál es ese secreto de su presencia? Eso es para asegurarme que vengan la próxima vez. Es mi anuncio.
Is everybody here tonight? ¿Están aquí todos? Are you learning anything? ¿Están aprendiendo? Is your soul being stirred up? Hallelujah. Okay, look. We're still talking about David now and why God let David Seguimos do what he hablando did. de David y por qué permitió que David, Dios le permitió que David hiciera lo que As hizo. a hart Salmo 42, panteth. 1. What does it mean to pant? Como el siervo What is it- brama. what does it- what ¿Qué do you do when you significa pant? bramar? You crave. La palabra en You're inglés es panting like, I gotta have this. Gotta have this. como Like cuando the deer, like the hart. un ciervo, un venado, ha corrido mucho Imagine the deer on a y está dry, sediento. thirsty Imagínense land where, you know, and it's hot. It's beaming un down venado and hasn't en had este water lugar for days. seco, árido, You see the- caliente, their, y han whole visto beings las are- costillas they're panting. de los venados después de And as correr, the hart cuando pants están for the respirando así water, fuerte, he says, deseando "So agua. my soul-" Y así dice, así mi alma, Hallelujah. So panteth. así mi alma clama, así mi alma brama por tu presencia. Este era el corazón de David. Deseo, estoy hambriento. ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos esto a Dios? Any of us said, ¿Cuál fue la última vez man, que alguien I dijo, remember the thirstiest day of my life. recuerdo el día más I sediento remember de mi vida, how I felt. cómo I me remember how sentía, dry and parched I qué was. seco estaba? You remember that day, Lord? I was ¿Recuerdas 14 ese years Señor? old, and Tenía I yo was 14 down in años New Mexico, y estaba en Nuevo México. and it was a hot day, and Y era I un was día walking out there in the desert de mucho, with mucho some calor friends en el out, and desierto. we were shooting rattlesnakes. Fuimos a la casa de unos amigos y Our estábamos machine disparándole broke down, and a las we couldn't get serpientes. any water, and I Nuestras remember how thirsty I was that pistolas day, se man. I quebraron was y no in teníamos pain agua y yo for a hubiera drop of hecho water. cualquier God, cosa that's por how I feel. una gota de agua. Así, Señor, es como me siento por ti. That's David's heart. Este era el corazón de David. That's how I feel about your presence. Así es como me siento acerca de tu presencia. I'm Respiro, panting, I'm bramo, so thirsty. tengo I tanta want sed, you. I te crave deseo, you. estoy I hambriento de desire ti. you. There is this one thing that I Hay una desire, cosa and I'm que gonna deseo search for it. y la voy a I have buscar. mandate in life. I have made Tengo a vow. este compromiso I will y este not voto rest en mi until vida, God has que no voy a taken descansar until I hasta que Dios find tenga His presence. una habitación, hasta que yo tenga su presencia y un lugar para que Él Go to habite. Psalm 63. Vamos al Salmo 63, Was written when David was running que from fue Absalom. escrito cuando David huía de Absalón. Here's the king. He has set up the house of God. He set up the tabernacle. He's made Aquí all está these el rey, instruments. He's a ya había great hecho el warrior. He's a tabernáculo great de king. David, He's ya había hecho los successful. And here comes instrumentos, this little arrogant era un rey son-in-law. exitoso y viene este hijo de él arrogante. And he even got some of the leadership on his side. Y algunos de los líderes lo siguieron. Yeah, we'll support you. Sí, te vamos a apoyar. And so they anointed Y lo Absalom. ungieron a Absalón And David y lo hicieron came. rey. David said, well, Y David dijo, bueno, pues muy bien, ta-ta. adiosito. And he takes off with a few of his faithful warriors. Y se fue Away con they go. algunos cuantos de sus Some people fieles ridiculed guerreros. him and mocked Muchos him, and le ridiculizaron, se burlaron de él, he didn't even take the ark pero él ni siquiera se llevó el arca. right where it should be. El arca la dejó en el lugar que le correspondía, I'm not gonna en use Sión. the ark. Dijo, no voy a mover el arca, no voy a sacarla del lugar que yo le hice, no voy a sacar el arca de su habitación. It stays right there. Se va a quedar He ahí walked away. y se alejó. This psalm was written Y este salmo fue escrito cuando él estaba en el desierto de Judá, huyendo de Absalón. Listen to this. Escuchen Listen esto. to the heartbeat of Escuchen this man. el latido del corazón de este hombre. Oh God. I wish I could have my Oh Dios, ojalá que pudiera tener mi trono otra vez. I wanna go back. Quiero mi trono, quiero mi palacio, quiero mi cama. Aquí está tan incómodo. Ay, Dios mío. Is that what he said? Así dijo. Oh God, thou art my God. Ah! Woo! Dios,
Dios mío, eres will tú, I seek thee. y temprano yo te buscaré. I'm gonna seek you right in the Te voy a beginning of buscar this trial. See how al problem is we principio. wait till it's too late. Then we run to the Lord. A veces First we run to esperamos hasta que es Facebook and demasiado phone. tarde. Nos vamos a fijar primero a Facebook o a agarrar el teléfono en lugar de correr a nuestras rodillas. Esperamos hasta que ya es demasiado tarde. Temprano, de mañana a mí me levantaré. Buscad a Dios mientras puede ser hallado. Él puede ser hallado temprano en la prueba. Él dice, aquí está la prueba, aquí estoy yo. Y Él es la última cosa que buscamos. Y David decía, voy a buscarte temprano. Estoy aquí en el desierto de Judá y confieso, Dios mío, eres tú. No tengo ningún otro Dios. La nación no es mi Dios, el trono no es mi Dios, nada es mi Dios. Tú, Dios mío, eres tú. Y temprano, de mañana te buscaré. Mi alma nefesh, tiene sed de ti. Mi carne te desea en tierra de sequedad y transida sin aguas, para ver tu fortaleza. Esta es la fuerza, la fortaleza que engendra, el poder que da vida. Y tu gloria, así como te he mirado en el santuario, en aquella tienda en Sión. Todos los días de David, de su vida, antes de que él fuera rey y después de haber sido hecho rey, él nunca conoció ni vio el arca en Gabaón. Toda su vida, el arca jamás estuvo en Gabaón. Entonces no está hablando del tabernáculo de Moisés aquí. Está hablando del santuario donde estaba el arca. Te deseo, Señor, en este desierto, en este lugar seco, para ver tu poder y tu gloria aquí, como lo he visto allá. ¿Cómo? Haz una habitación. David sabía lo que es hacer una habitación. Lo había hecho antes, allá cuidando a sus ovejas. Él construyó habitación tras habitación. Esto es cuando hacemos su casa algo personal. Dios va a venir y a descansar y a habitar en usted cuando usted le hace una habitación. Vamos al Salmo 84. No estamos avanzando tanto como quería, pero espero que estén aprendiendo. Salmo 84, 4. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Vamos al versículo 2. Al 1. Cuán amables son tus moradas. Moradas. No una, más de una. Tus moradas, tus tabernáculos, oh Jehová de los ejércitos. Mi alma codicia y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y el 4 dice, bienaventurados los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. La palabra perpetuamente no quiere decir perpetuo, como quieto. No significa esto. Aleluya, gloria a Dios. Perpetuamente quiere decir eterno, a través de toda la vida, por siempre. Voy a seguirte alabando continuamente, 24 horas al día. No es una cosa de domingo nada más. No es una cosa de iglesia nada más. Perpetuamente, para siempre, a través de toda la vida. Siempre te voy a desear. Aquellos que buscan tu presencia. Aquellos que pagan el precio por tu presencia. ¿Cuál es el precio de obtener esa presencia?
no es un regalo de Dios. La salvación es un regalo de Dios. El Espíritu Santo es un regalo de Dios. El bautismo es un regalo de Dios. Pero si usted quiere la presencia misma de Dios, va a tener que pagar un precio. David pagó un precio, un gran precio. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 17. Este es un versículo interesante. Sigo hablando de David y de su corazón. ¿Por qué David construyó este lugar? ¿Por qué Dios permitió y lo vio construir este lugar? Primera de Crónicas 17, 16. 17, 16. ¿Están ahí? Primera de Crónicas 17, 16. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo, esto es en el tabernáculo de David. Y dijo, Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa que me has traído hasta este lugar? El rey David vino y estuvo, que significa sentarse. Como reclinarse, como cuando uno se va a reclinar cuando se acuesta para recibir el sol. Descansar. Él amaba la presencia de Dios tanto que se acomodaba en ella. ¿No es esto lo que deseamos? Lo que nuestro corazón ha estado deseando por tanto tiempo. Yo sé lo que me ha pasado a mí. Yo recuerdo cuando era un niño, un adolescente, y leía el libro de Hechos, uno de mis libros favoritos cuando era joven. Y vi lo que le pasó a la iglesia primitiva en el día del Pentecostés. Y lo que le pasó a Pablo y a los apóstoles. Y solamente tenía 17 años cuando tuve esa experiencia maravillosa con Dios bajo la mesa. Yo le decía al Señor, Señor, ¿dónde está la gloria? La gloria de tu presencia. No la veo. Y ahorraba dinero, trabajaba en los veranos y ahorraba. Vivía en Islandia y encontraba un trabajo y ahorraba y viajaba a otros países, a convenciones. Iba a los Estados Unidos, a un predicador, a Londres, a otro. ¿Y saben qué buscaba? Buscaba la presencia. Buscaba a Dios. Decía, Señor, ¿dónde está tu presencia? Debe haber algo más que esto. Debe haber un milagro en algún lado. Debe haber algo sensacional. Encontrar este lugar grandioso donde tú habitas. Y ni me imaginaba que yo era ese lugar. Ni me imaginaba que Dios me quería hacer a mí ese lugar. Que Él me quería convertir a mí en su habitación. Y que Él quería habitar en mí y caminar en mí y hablar en mí y vivir en mí. Siempre estuve buscando en los lugares incorrectos y busqué. Tiene uno experiencias aquí y allá y algunos toques. Va a la iglesia o va al cuarto de oración y vienen estas ondas del Señor que nos envuelven, sus olas. Y luego es como cuando alguien apaga la luz y se nos va. Y usted dice, ¿qué? ¿A dónde se fue? ¿Sabe qué pasó? No preparé un lugar donde Él pudiera habitar. Dios no quiere ser nada más un visitante. Él quiere ser un habitante. Alguien que vive
and I will abide in you. Habitad en mí y yo habitaré en vosotros. Stick with me. Permaneced I'll stick conmigo with you. y yo permaneceré con But ustedes. we are so wishy-washy. Pero somos tan We're in one duales. day and out the next. Estamos And we're yes, dentro we un go, día y no, fuera el no. otro día y decimos sí un Yes, día I y think decimos I no al am. otro No, I día. don't think I Y am. sí, creo Yeah, que estoy God's dentro. faithful. No, de God's luego not no creo que no estoy. Oh, he's the best thing happened to me. Oh, Oh, Dios that's es what lo you're mejor about que Dios right me ha now. pasado. Ahora y no estoy tan seguro. Wonderful experience I had. Yeah, what was that experience? Una anyway? experiencia tan maravillosa que tuve y luego decimos, ¿cuál fue esa experiencia? God's people are fickle. Somos duales, somos débiles. Including yours truly. We've been fickle. Aún yo And también I want this heartbeat of David. somos duales. Pero quiero este latido del corazón de David que sea el mío. Raised up and restored Para in que these este last tabernáculo days, sea God will raise up restaurado Davids. en estos días. Dios va a levantar guerreros David. Aquellos guerreros David van a ser los que quieran convertirse en un Sión, en una casa viviente. Cuando la presencia de Dios habita en usted, su presencia se va a sentir desde usted hacia los demás. Usted entra a un cuarto, la gente va a reconocer. El testimonio que usted deje va a ser el de usted o el de él. Va a ser la presencia de usted o la presencia de Dios. Va a ser la influencia de usted o la influencia de Dios. El deseo de mi corazón es tener esto para mí mismo y luego ver que la gente de Dios lo obtenga, que la gente de Dios despierte y tengan esta visión de ser un lugar de habitación. Jesús dijo, las zorras tienen sus cuevas y las aves tienen sus nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde reposar su cabeza. ¿Qué es lo que estaba diciendo? No he encontrado ni un corazón donde pueda poner mi presencia. No he encontrado a nadie todavía donde yo pueda habitar. Y él siempre anduvo errando. No tengo ningún lugar donde poner mi cabeza, mi presencia, mi soberanía, mi gloria. No he encontrado un lugar donde hacerla reposar. Yo quiero ser ese corazón. Yo quiero tener ese latido donde esté bramando. Que durante el día diga, Señor, te deseo. Deseo tu presencia. Y lo puede decir usted todo el tiempo que quiera, pero si no construye una habitación, Él no va a llegar. El arca no llegó a Sión hasta que la tienda se había construido, hasta que el lugar estaba preparado. Y cuando el lugar estuvo preparado, Dios dijo, está bien, me puedes llevar allá, méteme. Y entonces David empezó a actuar, danzando, alabando con toda su fuerza, con todo su poder, vestido con estos vestidos de lino, como un sacerdote para el Señor, adorando al Señor. Delante de todos, no le importó quién lo miró. Y su esposa Mical lo despreció. Y ella se volvió una estéril. Mucha gente está estéril porque han rechazado la presencia de Dios y el mover del Espíritu. Han despreciado el postrarse en su rostro y gritar, y sacudirse y brincar y danzar. Lo que sea, lo que se necesite para traer de regreso la gloria. ¿Qué le pasó a esa gente? ¿Qué le pasa a esa gente? Se vuelven espiritualmente muertos, estériles en su vida espiritual. David fue a su casa para bendecir a sus esposas, a sus hijos. Él juntó a toda su familia y a todos les dio regalos. Estaba tan emocionado de que la presencia de Dios estaba otra vez en Sión, en el lugar, en la casa. Y sale Mical y dice, mira cómo te viste tan ridículo delante de todas las criadas. Y dijo David, ¿de las criadas?
Yo no lo estaba haciendo por las criadas And I was not doing this in front of the eyes of anybody. y no lo estaba haciendo para los ojos de nadie. Lo estaba haciendo para el Señor. This was about him. Esto se This was trataba about bringing back del Señor, de tratar de traer de regreso su presencia al pueblo de Dios, donde la gente no lo había tenido por 70 años. Había pasado mucho tiempo sin experimentar esa gloria, ese poder. Solamente habían hecho formas. A través de la oración debemos buscarle. Solo una cosa es lo que se necesita. Una cosa he deseado y esta buscaré, que habite, Shekinah, que yo habite en la casa del Señor y permanezca en su presencia para siempre. Pongámonos de pie. Nos gustaría escuchar de usted. Escriba a la dirección en pantalla. Puede escribir en español. Visite nuestra página en internet www.sevenpillarschurch.com. Gracias por participar.